En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo sexto, la conciencia moral. Estamos en el cuarto apartado de este artículo, donde el Catecismo va a dedicar 5 números, del 1790 al 1794, al tema que tiene como título El juicio erróneo. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1790 al 1792. Recordemos, queridos amigos, que hemos venido viendo diferentes apartados dentro de este artículo que tienen que ver todos con la conciencia moral. Hemos visto el dictamen de la conciencia, la formación de la conciencia, decidir en conciencia, y ahora el catecismo culmina con este tema extraordinario de el juicio erróneo. Número 1790 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente contra este juicio, se condenaría a sí mismo. Pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre actos proyectados o ya cometidos. Es un número precioso, profundo, este que nos presenta el catecismo en esta mañana, queridos amigos. Fíjense, la primera afirmación que hace es que nosotros tenemos la obligación de seguir lo que en la conciencia hemos conocido como verdad. Y a esto se llama el juicio cierto. Juicio cierto quiere decir: yo tengo juicio cierto, yo creo que eso es lo que es verdadero, aunque puedo estar equivocado, pero es lo que creo en mi conciencia. Y de hecho, tengo la obligación de seguir eso que en mi conciencia he conocido como la verdad. Hasta el punto que si yo no obrara así, si yo obrara en contra de lo que yo creo que es cierto, estaría condenándome a mí mismo. Esto es muy fuerte, porque condenándome a mí mismo viene como a darnos un paso en profundización de ese concepto que tenemos del juicio final ante el tribunal de Dios. Lo primero, de lo que daremos cuenta, será de lo que hemos respondido ante ese primer tribunal de primera instancia que es mi conciencia. Cuando me muera, yo estaré juzgándome en mi conciencia. Y después seré juzgado en el juicio final. Es decir, nosotros nos juzgamos a nosotros mismos porque ante nuestra conciencia nos hacemos inocentes o culpables. Ese va a ser el juicio particular de cada uno de nosotros en el momento de nuestra muerte, y luego seremos juzgados ante Dios en el juicio final. Dios también nos juzgará de cómo hemos sido fieles o no fieles a eso que hemos conocido en nuestra conciencia como verdadero, como bueno o como malo. Y sería falso pensar que ese juicio de primera instancia
ese primer juicio que nosotros tenemos ante nuestra propia conciencia, y ese juicio último y definitivo ante Dios, sean dos cosas como desconexas, que no tienen nada que ver una con la otra. Eso sería totalmente falso, totalmente falso. Por lo tanto, esta expresión, queridos amigos, es muy bueno subrayarla. Si uno de nosotros obrara contra lo que en su conciencia él ve como cierto, como bueno, como verdadero, se estaría condenando a sí mismo, estaría pecando contra la luz, estaría pecando ante eso de que él entiende que es bueno, que es recto, que es verdadero. Incluso aunque esté equivocado, porque uno se puede equivocar. La Sagrada Escritura pone un ejemplo que es bastante claro. Bueno, mis hermanos, Leonardo se desconectó en este momento. Esperamos su reconexión para seguir profundizando en el programa. Vamos al catecismo. Bueno, pues ahí está conectándose mi hermano Leo nuevamente. Vamos a agregarlo. Ahí tenemos a mi hermano Leo. Mi hermano, pues... ¿Se desmayó? Se desmayó. Bueno, continuamos con el contenido, mi hermano. Decíamos que la Sagrada Escritura nos pone un ejemplo que es bastante claro. Fíjense, Jesucristo nos enseñó que esa concepción de pureza o de impureza que existía en el Antiguo Testamento, según la cual se declaraban algunos alimentos impuros, ¿no? Todo lo que es la carne de cerdo o determinadas carnes que habían sido inmoladas y por lo tanto no podían ser comidas, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa concepción Jesucristo en el Evangelio la declara abolida, ¿no? Y da a entender que lo que hace puro o impuro al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón. Y el hecho concreto que podemos ver es que había determinados cristianos que estaban próximos a las tradiciones judías, a esos que les decían judaizantes, que todavía seguían pensando que comer ese tipo de carne o de sangre hacían impuro al hombre. Entonces, surge como un momento de polémica fuerte, sobre todo en las cartas de San Pablo. Cuando salía este problema, entonces decían, si ellos piensan tal cosa y lo hacen, están pecando contra su conciencia, porque están contrariando lo que en su conciencia han conocido como verdadero, aunque están equivocados. Aunque no es cierto eso de que esa carne o esa sangre haga impuro al hombre, pero como ellos lo piensan, en la medida en que después no sean fieles a los que creen en su conciencia, están pecando. Qué importantísimo es esto. Es decir, la conciencia puede estar equivocada, pero formular juicios erróneos sobre cosas ya realizadas o para realizar puede tener juicios erróneos. Aún así, en ese caso, la conciencia moral tiene también la obligación de seguir lo que ha conocido como verdadero. Esto es importante, queridos amigos, y el catecismo profundiza un poco más y nos presenta el número 1791 que dice, esta ignorancia puede con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal. Así sucede cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien, y poco a poco, por el hábito del pecado,
la conciencia se queda casi ciega. En estos casos, la persona es culpable del mal que comete. Qué impresionante número este que nos presenta el catecismo. Es decir, puede haber juicios erróneos en los cuales uno no tenga culpa, pero puede haber otros que con frecuencia son erróneos. ¿Sí? Mi conciencia está equivocada, sí, pero yo puedo tener culpa en esa equivocación. Así sucede cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien. Cuando no buscamos la verdad y el bien, nos vamos metiendo poco a poco en el hábito del pecado y la conciencia se queda ciega. Ahí, en ese caso, la persona es culpable del mal que comete. No hay manera de disculparla. Por eso tenemos que poner mucho, pero mucho cuidado, queridos amigos. Sería demasiado como decir, yo he buscado la verdad y no tenía conciencia de que eso estuviera mal. No, no. Por eso dice el catecismo, ¿no? Que la responsabilidad estaría en no haber buscado la verdad y el bien. Buscar, consultar, formar la conciencia. Eso que hoy día pocas personas tienen tiempo para hacer. Fíjense el nivel de culpabilidad en nuestros actos que podemos llegar a tener por la ignorancia. Nos podemos volver asesinos por ignorantes. Y no se vale decir es que simplemente yo no sabía. Porque estamos todos llamados a buscar la verdad y el bien en todo el tiempo. Por eso sería culpable en causa, aunque igual puntualmente en el momento en el que he obrado mal, donde he tenido un juicio que no es recto, tal vez en ese momento concreto no he tenido culpa, pero la culpabilidad estaría más bien en no haberme formado como debería haberlo hecho. Por ejemplo, cuando una persona no acude a la Santa Misa, un católico no va a misa, y además, ¿no? Es que no le remuerde la conciencia, para nada, porque sencillamente no ha sido educado, nadie le ha instruido, ni se ha instruido esa persona convenientemente en la importancia de asistir a su Eucaristía, en la importancia de escuchar esas palabras de Jesús, haced esto en memoria mía, en la importancia de saber que su palabra me alimenta y que puedo comer el verdadero cuerpo y beber la verdadera sangre de Jesús en la Eucaristía. Pero esa persona no ha sido instruida en la importancia de esto. Y entonces nos preguntamos, ¿esa persona es culpable o no es culpable? Y aquí, en la respuesta, tenemos que poner mucho cuidado. Porque si resulta que esa persona nadie le predicó, nadie le enseñó, nadie le catequizó, y ella no es culpable de esa ignorancia suya, entonces no sería culpable. Pero si esa persona fue irresponsable en haber sido más fiel en el conocimiento de Jesucristo, aquel que fue a la catequesis y la dejó a media, aquel que no se quiso formar porque tenía pereza, porque estaba muy cansado, porque no le alcanzaba el tiempo en todas sus ocupaciones, aquel que por motivos A, B o C fue rechazando y alejándose de la predicación, alejándose de la fe, y ahora ignora completamente las verdades de la fe, como es el caso de la Eucaristía, y que eso hoy día, por esa ignorancia o por esa dejadez, ya no es importante para él. Esa persona
tiene culpabilidad de haber rechazado todos los medios que tuvo a sus manos para haberse formado bien. Esto es lo que nos está prácticamente diciendo este número 1798 del Catecismo, que con frecuencia esa ignorancia puede ser imputada a la propia responsabilidad de no haber sido diligente. Porque a veces se puede echar la culpa a la ignorancia y lavarse las manos. Pero es importante saber que por la ignorancia la persona es culpable del mal cometido. Lo que ocurre en este caso es que solamente Dios podrá juzgar hasta qué punto esa persona tiene parte de culpabilidad o está totalmente en ignorancia. Y eso lo dejamos en las manos de Dios de cada uno. Luego el Catecismo nos dice en el número 1792 y nos hace una impresionante lista de 6 cosas, de 6 momentos en los cuales, por falta de ellos, podemos nosotros caer en este juicio erróneo. Dice el número 1792. El desconocimiento de Cristo y de su Evangelio, los malos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre de las pasiones, la pretensión de una mala entendida autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad de la Iglesia y de sus enseñanzas, la falta de conversión y de caridad, pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. Es un número muy interesante porque nos da este listado de 6 causas concretas que pueden conducirnos a la desviación de nuestro juicio moral, a que nuestro juicio moral vaya por buen camino. Es decir, a equivocarse, a que haga un juicio erróneo. Pero de igual manera, uno puede tener responsabilidad de ese juicio erróneo por no haber formado bien su conciencia. Primero dice, el desconocimiento de Cristo y de su Evangelio. Ya con esto tenemos como primer punto de partida en esta ignorancia que nos puede llevar a tener un juicio o juicios erróneos en nuestra vida, desconocer a Jesús en el Evangelio. Y el Catecismo nos presenta aquí una referencia al número 133 del Catecismo que ya estudiamos, donde nos regala una cita preciosa de San Jerónimo, que dice así: la Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las divinas escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la escritura es desconocer a Cristo. No, ya con esto, San Jerónimo nos pone como el puntapié. La Iglesia nos apremia a conocer la Sagrada Escritura. Y tenemos que reconocer, queridos amigos, que nosotros los católicos pecamos de una tremenda ignorancia de la Sagrada Escritura. Nosotros conocemos algo de la Sagrada Escritura por lo que nos han predicado, por lo que escuchamos en la celebración de la Eucaristía o cuando participamos en alguna liturgia de la palabra. Pero basta con eso. Basta con eso. Pero nosotros no tenemos una lectura directa de la Sagrada Escritura. Y fíjense que no hay proporción alguna entre el tiempo que dedicamos a ver las novelas, o a estar en el Facebook, o a estar metidos en una cosa y en la otra. No hay proporción alguna en el tiempo
con lo que dedicamos a la lectura de la palabra de Dios. Es impresionante. Imaginémonos que nosotros recibimos una carta que está a nuestro nombre. Es una carta que viene escrita a mano. De esas que ya hoy día casi no hay. La tomamos y la dejamos ahí, en el cajón del correo, ¿no? En la estantería. Y pasa el tiempo, y pasan los meses, incluso el año. Y yo no abro esa carta. Y esa carta me la había mandado un gran amigo, un familiar lejano. Y la verdad es que recibir una carta que sé que está escrita a mano de una persona que conozco o que quiero y no leerla, eso suena casi imposible. Que yo pueda dejar una carta sin leer ahí 3 meses en el cajón del correo. El próximo año la voy a leer. Eso suena casi imposible. Pero es lo que sucede con la Sagrada Escritura. Es la revelación de Dios para mí. Dios me está hablando a mí. Y resulta que yo la tengo ahí en la estantería de mi casa. Ahí la tengo sencillamente para que se llene de polvo. O para que sea un adorno porque fue lo que me regalaron el día de la boda. O el día de la primera comunión, el día de la confirmación. Y ahí está, llena de polvo. En otras casas tienen la Sagrada Escritura abierta en el Salmo 91, ¿no? Pero nunca, nunca esa hoja ha pasado a otra hoja porque nadie es capaz de leerla. Y después de muchos años, esa hoja, como siempre ha estado ahí expuesta al aire, al ambiente, esa hoja es la única hoja que medio se deteriora de todas las demás hojas de esa Biblia, porque nadie se atreve a leer la Escritura. Fíjense y verán los que tienen la Biblia ahí en su casa, así expuesta en el Salmo 91, que es como tradicionalmente como la ponen. Y verá que todas las demás hojas están nuevecitas, nuevecitas. Y esa en la 91 está ella toda maltratada. Hay una tremenda dejación de la Sagrada Escritura. Y eso hace que nuestra conciencia no esté bien formada. El poco tiempo que dedicamos a conocer lo que Dios nos dice en la Sagrada Escritura nos hace incapaces de formar bien nuestra conciencia. Y es Dios el que me está hablando. Es Dios el que me quiere corregir, el que me quiere iluminar, el que me quiere encauzar. Y yo no pongo esfuerzo real en conocer esa palabra. Este es uno de los motivos por los cuales nuestra conciencia está mal formada. ¿Y somos inocentes de eso? No, no somos inocentes. Ahí tenemos nuestra responsabilidad por no acercarnos, por no priorizar en el conocimiento de lo que Dios quiere decirnos. Las parroquias todo el tiempo viven ofreciendo cursos bíblicos, encuentros, retiros, reflexiones, triduos, ejercicios espirituales. Tienen que rogarle a la gente para que participe, así literalmente, rogarle a las personas. Bueno, por eso nuestra conciencia está como está. Por esta ignorancia tan grande que tenemos de la Sagrada Escritura. Segundo, dice el Catecismo, los malos ejemplos que recibimos de otro nos ayudan a formar mal nuestra conciencia. Claro que sí. Y la verdad es que esto nos condiciona mucho nuestra conciencia, bien formada o mal formada, el ejemplo de los demás. Y alguien podría estar diciendo, pero ¿yo qué culpa tengo de los malos ejemplos que me dan los otros? Puede ser que no tenga culpa, pero puede ser que sí la tenga. Un niño que ha tenido unos padres que no son nada ejemplares, la verdad es que ese niño poca culpa puede tener de eso, claro que sí.
Pero también hay otra realidad, donde podemos ser más cómplices que víctimas. Muchos de nosotros hemos tenido grandes padres, no malos padres. Pero el hecho de que uno pueda sentirse más cómodo entre las malas amistades que entre las buenas amistades, porque las malas amistades me justifican, mientras que las buenas amistades me delatan. De alguna manera las buenas amistades me están remordiendo la conciencia, me están exigiendo más. Y entonces a veces uno se acerca a la oscuridad para no sentirse denunciado por la luz. Y entonces uno prefiere buscar esos malos ambientes. Y me rodeo de ellos. Porque esos malos ambientes son una especie de huida de una mayor exigencia. Porque nos encanta huir de la luz. También los malos ejemplos pueden ser ese autojustificarse dentro de un clima de falta de exigencia. Y uno puede tener una tremenda culpabilidad en ello. Porque si no, uno vive su vida con ese refrán que dice, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos. A veces uno se siente a gusto en medio del mal de muchos. Es como aquel que va con la camisa sucia y se junta con gente donde todos van con la camisa sucia, pues uno pasa desapercibido. Pero si se junta con gente donde nadie tiene la camisa sucia, sino que todo el mundo tiene la camisa limpia y el único que tiene la camisa sucia soy yo, entonces voy a llamar mucho la atención. Ese es un misterio. Este ejemplo que me dan los demás en la formación de mi conciencia es un misterio. Pero uno es responsable de ponerse en los ambientes donde hayan personas que puedan reflejarme de alguna manera el rostro de Dios. Porque a veces buscamos un ejemplo en donde nos sentimos menos denunciados. Y uno busca como una especie de espejo donde se pueda sentir tranquilo mientras dice, bueno, ya hay peores que yo. Y con eso se lava las manos. Pero resulta que lo que está haciendo es deformando tremendamente su conciencia. Tercero dice el catecismo, ¿no? La servidumbre de las pasiones. Y aquí el catecismo, hemos estudiado ya el tema de las pasiones ya por varias semanas. Aquí el catecismo se refiere a pasiones en el sentido no neutro de la palabra, sino a las pasiones que están desviadas, ¿no? A las pasiones que están al servicio de la concupiscencia que nos conduce al mal. Unas pasiones que por la debilidad de la carne nos arrastran simplemente a pecar y a pecar. En la medida en que no hayamos domado, conducido, incluso mortificado nuestras pasiones, nosotros comenzamos a ser arrastrados por ellas. Ellas empiezan a mandar en nuestra vida. Comienzan a impedir que nuestra voluntad tenga el dominio y el señorío que debe de tener nuestra vida. Y sean las pasiones las que me dominen. Y si yo he permitido esto durante mucho tiempo, en esa medida, entonces seré más dominado. Y uno puede pretender que no tiene el control. Se puede dar cuenta que no tiene el control de su vida, que son sus pasiones los que mandan. Y cuando son las pasiones las que mandan en la vida de una persona, se paga muy caro la factura por haber permitido que ciertos hábitos nos hagan esclavos, se conviertan en servidumbres, en esclavitudes,
Y esa factura de esos malos hábitos, de esas pasiones desordenadas, se paga altísimo. Y evidente también, queridos amigos, evidentemente tenemos nosotros ahí nuestra parte de responsabilidad en los malos hábitos. Es verdad que hay veces somos víctimas de nuestras pasiones y de los malos hábitos que en cierto sentido aminoran la responsabilidad concreta que puedo tener yo en mis actos puntuales. Pero es verdad que también tengo mi responsabilidad de haber adquirido esos malos hábitos que hoy me dominan. Cuando uno tiene en su vida malos hábitos que no ha luchado o que no quiere luchar en contra de ellos, entonces eso ayuda tremendamente a tener una conciencia mal formada. Cuarto, dice el catecismo, la pretensión de una mala entendida autonomía de la conciencia. Esto es otra cosa que también nos hace mucho daño. Eso de, ya veré yo con mi conciencia. ¿No? Esos así que se creen muy fuertes y muy dueños de todo, de sí mismos, ¿no? Esa actitud de no dejarse iluminar, como si la conciencia fuera la que crea el bien moral, ¿no? En vez de recibirlo y de aplicarlo en obediencia y en docilidad, ¿no? Piensan que la conciencia es la que crea el bien moral, y eso no es así. Esta, queridos amigos, es una concepción que está tremendamente extendida en nuestra cultura soberbia y autosuficiente, donde el hombre se cree autónomo y se olvida que es criatura. ¿Y qué sucede? Que toda criatura tiene inscrita en su naturaleza las leyes del Creador y usted no se las puede borrar. Y la criatura debe de entender que depende del Creador en todo. Y que ese depender del Creador no le quita su dignidad, sino todo lo contrario. Que ser hijo de Dios, que ser criatura de Dios, eleva inmensamente nuestra dignidad. Pero esa tendencia soberbia en nosotros parece que pone en competencia la dignidad del hombre y la sumisión a Dios, como si en la medida en que eres más sumiso a Dios fueras menos libre, menos tú mismo. Y eso no es así, es al contrario. Ser criatura de Dios eleva inmensamente nuestra dignidad, nuestra dignidad. El hombre tiene más dignidad y es más él mismo cuanto más hijo de Dios es, cuanto más docilidad tiene hacia Dios. El mayor garante de la dignidad del hombre es Dios Padre. Sin Dios no hay hombre. Por eso, queridos amigos, esta pretensión de entender mal esta autonomía de la conciencia como si yo fuera el dueño, amo y señor de todo, hace que yo forme mal mi conciencia. Quinto, dice el catecismo, el rechazo de la autoridad de la iglesia y de su enseñanza. Esto también hace que yo forme mal mi conciencia. Porque una de las encomiendas que Jesús hizo a su iglesia fue de ser madre y maestra. Muchas veces nos quedamos más con la parte de madre que con la parte de maestra. Nosotros queremos que sea madre, pero no nos gusta que nos marquen el camino que hemos de seguir. A veces recurrimos a la figura de la madre y la manipulamos. Yo quiero que mi mamá me dé cariño, que me seque las lágrimas, que me consuele, pero me resisto tremendamente a que mi mamá sea maestra, a que me dé las pautas para mi vida, a que me diga que tenga que arreglar el cuarto, que tenga que ayudar en la casa, que tengo que llegar a una hora concreta, que tenga que ir a la misa, etcétera, etcétera. Me resisto tremendamente a eso, pero me encanta que me dé cariño, que me seque las lágrimas, que me consuele. Para ejercer esa maternidad, la iglesia se basa
en eso que has recibido de Jesús en la cruz. Ahí tienes a tu hijo. Cuida de tu hijo. Igual que le encomendó a María. También tiene la iglesia que ser madre y maestra en el cuidado de ese depósito que ha recibido de la revelación, en esforzarse por ir indicando y discerniendo en la materia de fe y de moral cuál es el camino que sus hijos deben de seguir. Por eso, la iglesia tiene que ir iluminando las realidades concretas que el hombre tiene que ir afrontando en su día a día. Por ejemplo, para que los católicos puedan, ¿no?, ir formando un juicio de conciencia bien formulado, la iglesia va iluminando diferentes aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando la iglesia nos enseña, ¿no?, de la luz de la revelación en ciertos aspectos que son inmorales, por ejemplo, el aborto, por ejemplo, la eutanasia, por ejemplo, la clonación, por ejemplo, el experimento con embriones humanos. Todo eso que va dañando el respeto y la dignidad de la persona humana, volviendo al hombre una cosa sobre la cual se puede experimentar. Todo eso la iglesia nos va educando nuestra conciencia moral. Y la iglesia está llamada a iluminar todos estos aspectos, a defender el depósito de la tradición de la fe, a iluminar nuestras realidades actuales desde la luz de la Sagrada Escritura que hemos recibido directamente de Jesucristo. Y eso nos ayuda, escuchando a la iglesia, a formar bien nuestra conciencia. Cuando no, nos deformamos. Cuando no escuchamos la enseñanza de la maestra, entonces empezamos nosotros con este vocabulario que usamos por ahí. Las mujeres son dueñas de su cuerpo, por eso, si aborta, es decisión de ella. Claro, qué conciencia más mal formada. Y hay personas que se jactan de decir estas cosas, ¿no?, de incitar a las damas, a las niñas, a abortar a sus bebés, a matar a sus niños, a sus hijos en su vientre, a convertir los vientres de las madres en el lugar más peligroso que existe en el mundo. Santo Dios, pero ¿de dónde a cuándo? Cuando yo no escucho la voz de la madre, yo me puedo convertir fácilmente en un verdugo sin conciencia de nada. Cuando uno ya no escucha, uno es como el ejemplo ese que le preguntaban al hombre que era el verdugo de la cárcel donde más seres humanos se han asesinado en la pena de muerte. Le preguntaban, ¿cuántas veces usted ha bajado la cuchilla de la electricidad en el momento de ejecutar? Y él decía, 105 veces. ¿Y cómo fue la primera? No, la primera fue terrible. ¿Y cómo fueron las demás? Ya me acostumbré. 105 veces bajó la cuchilla para electrocutar a un ser humano en esas cárceles. Dios santo. ¿Te imaginas la conciencia de esta persona? Yo solo estaba obedeciendo la ley del juez, decía él. Y en cierta manera sí, él estaba obedeciendo la ley del juez, pero era inmoral. Usted pudo haber cambiado ese trabajo y no convertirse en un verdugo de 105 seres humanos, bajo el tema de estar obedeciendo a un juez. El católico tiene que escuchar la voz de su madre. Y cuando tenga una duda, consulte, pregunte, antes de actuar si tiene una duda, para que no dañe su conciencia. El Señor ha prometido que iba a estar con su iglesia todos los días hasta el fin. Yo os enviaré el Espíritu Santo, y Él llevará a su término todo lo que yo os he enseñado. Y por último, sexto, nos dice el catecismo, que puede ayudar
a formar mal nuestra conciencia, es la falta de conversión y de caridad. Y eso está muy claro. Si no estamos suficientemente convertidos, si no tenemos la decisión firme de que sea el amor de Cristo el motor de nuestra vida, si nos falta conversión, nuestra conciencia se deformará cada vez más y más. Por eso, queridos amigos, nuestra actitud tiene que ser siempre una actitud de conversión, una actitud de disposición a mover en nuestra vida lo que haya que mover para convertirnos al amor de Jesucristo, para buscar en todo momento en nuestra vida el bien y la verdad, que Jesucristo sea lo primero. La conciencia estará bien formada en la medida en que nosotros encontremos en nuestra vida y nos decidamos por Jesús. En caso contrario, la conciencia se irá deformando a imagen de esa mediocridad, de esa ignorancia, y será un reflejo de nuestra falta de conversión y de nuestra falta de amor al prójimo.